Pues mire, se cuenta la historia de una mujer que siempre de su infancia, cuando vino a los pies del Señor, ella quería ir a la tierra de Israel. Tenía el sueño de ir a ver dónde Jesús caminó, las cosas que Él hacía físicamente para ella misma. Y mire, ella tenía este deseo y encontró un folleto con una excursión que iba a la Tierra Santa. Y ella, mire, en esta etapa de su vida tenía los recursos, tenía el tiempo para ir, pero ¿sabe? No sabía si era la voluntad de Dios que ella fuera a este viaje. Así es que empezó ella a orar y miraba el folleto que había recibido detenidamente, lo estudió ahí bien y vio que el grupo iba a ir y quedarse en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también el grupo iba a viajar a Israel en un gran avión, un 747 Jumbo de la compañía Boeing. ¿Okay? Semejante avión, ella también había soñado en viajar en este tipo de avión, y ella estaba bien, pero bien emocionada, pero otra vez no sabía si era la voluntad de Dios. Así es que ella se durmió más o menos porque va a moverse en la noche porque no podía dormir, no sabía la decisión que hacer, no sabía si era la voluntad de Dios. Y de repente cuando se levanta la siguiente mañana, ella ve su despertador y ve la hora en ese despertador y dice nada más y nada menos que 7:47 el despertador. Y ella dice, esta es señal y confirmación del Señor que Él desea que yo vaya en este viaje. Y mire, de inmediato ella se anotó por esta señal que supuestamente recibió. Ahora la pregunta es, ¿fue Dios o no fue Dios? ¿Casualidad? ¿Quién sabe, verdad? El punto es que la señal quizás fue de beneficio para ella, no sé, le dio una buena señal el Señor y se despertó y así nomás. No como la otra señal de otro jovencito que también buscando la voluntad de Dios recibió. Y mire, yo he hablado de este ejemplo, el jovencito quería saber la voluntad de Dios y dice, es que yo no veo a Dios, yo necesito saber que Él está conmigo, Señor, por favor, háblame a través de tu palabra. Y dice que él abrió así al azar la palabra de Dios y vio donde decía, y Judas salió y se colgó. Y dice, ¿cómo puede ser eso? No, Señor, háblame otra vez. Y agarró la Biblia otra vez, ¿verdad? Y señaló, ve tú y haz lo mismo, decía la Escritura, ¿verdad? Mire, esa señal no mucho, ¿verdad? Que nos gusta. No es confirmación, mire, mala señal ahí. Pero mire, estas dos historias un poco subjetivas y podemos decir un poquito exageradas para decirnos el punto, mire, que debe haber una mejor forma de encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Debe haber algo mejor. Mire, es interesante cómo podemos decirle, sí, mire, esa historia, la primera, sí es voluntad de Dios porque va bien, ¿no? Pero cuando va mal, ¿es la voluntad de Dios o no? Señales, ¿verdad? Son un poquito subjetivas. Pero mire, el día de hoy nosotros vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar del tema de la voluntad de Dios. Y mire, le voy a decir que es un tema que causa muchas preguntas, causa mucho interés en nosotros porque todos queremos saber, pero si somos honestos, luchamos. En una etapa de nuestra vida hemos luchado, mire, si somos honestos, con encontrar la voluntad de Dios. No, a veces es como que nos quedamos parados, no la sabemos, qué Dios desea para mí. Mire, yo he mencionado que yo crecí como hijo de pastor toda mi vida. Nosotros nos movimos con la iglesia de mi papá de locales, más de lo que yo puedo contar, ¿ok? Pero en una de esas movidas llegamos a una iglesia que tenía una cancha de básquetbol afuera. Y yo me recuerdo que yo llegaba como hijo del pastor temprano, a veces hasta tarde, y siempre me gustaba el básquetbol.
Y si soy honesto, mire, la forma que yo buscaba la voluntad de Dios a veces era solito en esa cancha, rebotando el balón y diciendo: Señor, si es tu voluntad que mañana yo haga una A en el examen que no he estudiado, que sea tu voluntad y que la meta, ¿verdad? Si es tu voluntad, voy a sacar una A. Y tiraba, ¿verdad? Y nada, o sea, nada que lo metía. Decía: Señor, si es tu voluntad, pido que el que me está pegando en la escuela no me deje de pegar, Señor. Si la meto es lo que va a suceder, Señor, por favor. Y no la metí. Señor, si es tu voluntad que tenga novia este año, por favor, Señor. Y nada, ¿verdad? Mire, no sé cómo usted ha buscado la voluntad de Dios. Señor, háblame por medio de una canción o dime una señal, pero todos tenemos preguntas de la voluntad de Dios para nosotros. Preguntas fundamentales, ¿no? Preguntas como: ¿será este chico o esta chica la que tú deseas para mi vida? ¿Será que este es el que con quien me tengo que casar? ¿O será, Señor, que dime cuál es tu voluntad en la carrera que tú quieras para mí? Y yo necesito saber, dame una señal, por favor. ¿Qué es tu voluntad? ¿Dónde deseas que yo viva? Que sea aquí en Houston, o me voy a San Antonio, me voy a Dallas. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo saber si es Dios y su voluntad hablándome en el sueño que tuve ayer, o serán los tacos que comí a medianoche que me hicieron mal? Amigo, hermano, mire, el día de hoy vamos a descubrir que la voluntad de Dios, oiga, se puede conocer. Se puede conocer al 100%. Y mire, le voy a decir que la voluntad de Dios para nosotros no se descubre con trucos espirituales, sino más bien con corazones rendidos. La voluntad de Dios, oiga, no se trata de esperar una señal, sino a veces más bien caminar en obediencia. Caminar como Dios desea para nosotros. Hoy nosotros continuamos una serie que hemos estado navegando, una serie de la oración del Padre Nuestro. Y llegamos al momento en la oración donde la oración del Padre Nuestro nos habla de buscar la voluntad de Dios claramente. Cuando dice Jesús, deben orar de esta manera. Y quizás nosotros conocemos la oración del Padre Nuestro y quiero que usted la diga conmigo como un repaso de todo lo que hemos mencionado aquí en el púlpito. La oración dice así, y dígala conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y aquí está, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Jesús aquí dice que oremos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora le quiero decir que en el cielo ahorita la voluntad de Dios está siendo hecha al 100%. La autoridad de Él está siendo manifiesta al 100%. Hay sumisión al 100% a su voluntad, a su autoridad en el cielo. El orar que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo significa que su autoridad y su sumisión sea con nosotros también, a lo que Él desea. Y sabe, eso comienza acá. Comienza con nosotros primeramente, sometiéndonos a su autoridad y su voluntad sobre todas las cosas. Y uno sabe esto, pero a veces dice: ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida personalmente? ¿Cuál es la voluntad que Él tiene para todos los que estamos acá? Y creo yo que hay dos categorías de la voluntad de Dios, dos deseos que Él tiene grandes para nosotros. Hay una voluntad colectiva que tiene que ver con todos nosotros, todo el mundo. Dios tiene una voluntad que Él quiere hacer en todo este mundo colectivamente, pero también tiene una voluntad personal para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos personas individuales. Así es que, ¿cómo descubrimos? Bueno, comencemos con la voluntad colectiva. Su deseo para todos
los que estamos acá, ya seamos creyentes o no. Mire, la voluntad colectiva de Dios para toda la humanidad primeramente tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación de todas las personas. Yo creo que Dios desea que nadie se pierda, sino que venga a arrepentimiento. De hecho, la Biblia lo establece de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere, oiga, que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mire, su voluntad para nosotros, amigo, es que nosotros nos podamos arrepentir. Nosotros podamos confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador. De hecho, después del famosísimo versículo de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que confíe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente después, mire lo que dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabe? La voluntad de Dios no es de condenar. ¿Sabe por qué? Porque ya fallamos. Ya hemos fallado. Ya merecemos una consecuencia. Eso ya está seguro. Jesús vino a salvarnos. Su deseo y su voluntad es que nosotros lo podamos conocer como Señor y Salvador. Así es que su deseo colectivo, su voluntad colectiva tiene que ver con nuestra salvación. Amigos, si tú estás aquí el día de hoy y no conoces al Señor como tu Señor y Salvador, a Jesús en tu vida, no has confiado en Él, hoy es tu día. Te quiero decir que la voluntad de Dios es que tú lo conozcas. Por eso es que estás acá. Por eso es que Dios te ha dado vida. Sabes, Él dice que te conoce antes de la fundación del mundo y Dios te ha traído acá con este fin, de conocerlo a Él. La segunda voluntad colectiva de Dios no solo es nuestra salvación, y si ya somos salvos, para todos nosotros también Él desea algo. Tiene una voluntad que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con nuestra santificación. No solamente es salvarnos, confiar en Jesús, sino ahora es crecer a la imagen de este Salvador. Es crecer como Él desea. Esa es su voluntad, su deseo colectivo para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, no lo puede decir más claro. O sea, clarísimo dice Pablo. Mire lo que dice Pablo, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es esta, que sean santificados, que sean apartados de la inmoralidad sexual, de cosas que no traen provecho. Y esto no se limita a inmoralidad sexual, esto se puede expandir a todas las cosas que no traen provecho, cosas vacías. Dice que su voluntad, su deseo para nosotros es que seamos ¿qué? Santificados. Diga, santificados. Eso no significa perfectos. Eso no significa perfección. El único perfecto es Jesús. Santificados significa ser separados, ser distintos, ser como Él, no como el mundo, ser y desear crecer, ser diferentes en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, que no seamos como los montón. Dios ha redimido nuestra vida para crecer en Él, ser santos, separados para Él, desearlo a Él. Si es que, amigo, esta es la voluntad de Dios. Que usted siga creciendo. Y hablando de santificación, no solamente es de ser distintos, ser diferentes, apartarnos de la inmoralidad sexual, sino también crecer en ciertas áreas.
En el siguiente capítulo del mismo Primera Tesalonicenses, ahora capítulo 5, versículos 16 al 18, dice esto. Oiga esto. A los creyentes dice, estén siempre, dice Pablo, ¿qué? Alegres. Diga alegres. Oren sin cesar. Diga oren. Den gracias. Diga den gracias a Dios en toda situación. Porque, note, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros escojamos la alegría a pesar de cualquier cosa. Que podamos crecer en estas áreas. ¿Sabe? El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros tenemos el depósito, la certeza que un día lo vamos a ver a Él. Eso es gozo, eso es alegría, pero todos los días debemos escogerlo. Debemos crecer en estas áreas, ser alegres por la vida que tenemos en Él. Es su deseo para nosotros. Que oren sin cesar, orar sin cesar. Mire, una de las cosas, yo siempre le digo a mi esposa, el orar es tan sencillo. Cuando estábamos orando y ayunando, es en concepto lo más sencillo que usted puede hacer es cerrar sus ojos y hablar con su Padre. Pero en práctica a veces es lo más difícil. Los discípulos se durmieron al orar, pero Dios nos manda a orar, a crecer, a comunicarnos con Él, a crecer en santidad, a dar gracias en todo tiempo porque es la voluntad de Dios. ¿Qué significa dar gracias cuando estamos pasando por cosas? Bueno, significa crecer. Significa depender de Él, de verlo a Él más que nuestra circunstancia. Eso es lo que es dar gracias en cualquier momento. Mire, la voluntad colectiva de Dios es no solo nuestra salvación, sino nuestra santificación. Él desea que nosotros crezcamos. Ahora, pastor, eso no responde a las preguntas que yo tengo personalmente. Que entiendo que es colectivo, este es su deseo, salvación, santificación. Ok, pero ¿qué de mí? Que ahorita tengo que tomar una decisión. ¿Qué de mí? ¿Cómo puedo yo personalmente saber la voluntad de Dios? Bueno, empezamos a hablar de la voluntad de Dios ahora personalmente. Y sabe, hay un orden que Dios tiene para descubrir su voluntad. Y primeramente y fundamentalmente comienza, mire, conocemos la voluntad de Dios. Número 1, personalmente, se conoce por medio de su palabra, amigo. Mire, aquí no hay desvío de esto. Aquí no hay, vamos a ir al profeta que me va a decir lo que tengo que hacer. No. Voy a ir y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para descubrir lo que Dios quiere para mí. No. Ya está acá. Nosotros aprendemos la voluntad de Dios, se conoce claramente por medio de su palabra. Y le voy a dar un texto principal y clarísimo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice Pablo acá de cómo descubrir la voluntad de Dios. Dice así el versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, a todo lo que nos rodea, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Escuchen, así, dice Pablo, podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo dice y asume que el creyente, mire, quiere ser diferente en este mundo. Dice, no se amolden, no sean como los demás, sino sean transformados. Todos queremos transformación. ¿Quién quiere transformación acá? Levante su mano. Todos nosotros queremos ser diferentes, ¿cierto? Es obvio, pero es difícil. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos transformamos? Nos transformamos, dice, mediante el texto. El texto dice esto, mediante la renovación de su mente. Mire, aquí no es una renovación como otras religiones dicen, me voy a renovar la mente y voy a meditar, ¿verdad? Voy a buscar mi paz interior y renovar mi mente y respirar. No, eso es nosotros mismos haciendo algo. Nosotros necesitamos
algo más. El renovar nuestra mente no es pensar y meditar solamente, es renovar su mente por medio de la palabra de Dios. La verdad de Dios, sus principios, sus rieles de seguridad, sus preceptos que Él nos da. Y cuando conocemos y renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, entendemos lo que Dios desea para nosotros, vienen resultados. Es ahí donde no te dice el texto, cuando conocemos su palabra, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Perfecta. Mire, podemos nosotros saber exactamente todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios desea para nosotros ahorita, conociendo su palabra. Conociendo su palabra, abrazando la palabra de Dios. Ahora, perdone que le diga que eso no contesta las decisiones que usted necesita hacer exactamente. Mire, la palabra de Dios no le va a decir usted, cásese con Lupita y no Margarita, ¿verdad? O cásese con Juan y no con Pedro. No le va a decir eso la palabra de Dios, pero tenga por seguro, escuche, tenga por seguro que nos va a dar todo lo que necesitamos y los valores, los deseos, los preceptos que Dios quiere que nosotros tengamos para ayudarnos a tomar las mejores decisiones de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, debemos saber su palabra, conocer su palabra primero, y eso nos va a ayudar a vivir en la voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos andar en la voluntad de Dios? Comienza acá. Por eso es que es tan importante. Mire, nosotros a nuestros niños le decimos lea su Biblia. ¿Por qué? Porque es bueno, es saludable, pero más que eso nos va a ayudar a conocer el corazón de Dios en cuanto al matrimonio, a conocer el corazón de Dios en cuanto a relaciones, cómo tratar a personas que no nos tratan bien. ¿Qué Dios quiere en este aspecto? Bueno, nos dice por medio de su palabra su voluntad. Y sabe, la palabra de Dios no solamente se conoce acá, sino se vive. Que nos lleva al siguiente paso. ¿Cómo podemos nosotros personalmente saber la voluntad de Dios? Bueno, la conocemos por medio de su palabra, pero también, número 2, conocemos la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios personalmente, número 2, se vive por medio de nuestras acciones. Mire, esto es clave. Esto es muy, pero muy importante, porque hay hermanos, y no sé si usted se ha topado con algunos que dicen, mire pastor, yo no me muevo de este lugar hasta que yo sepa 100% la voluntad de Dios para mi vida. Y pasan meses, pasan semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven 6 meses, el 6 meses se vuelve un año, y sigue el hermanito esperando la voluntad de Dios para moverse. Como si Dios tuviera que darnos algo, como Gedeón, ¿verdad? Para que confirme, ¿no? Lo que Dios está haciendo, una señal. Mire, yo he oído de casos como pastor, donde el marido pierde su trabajo, marido preparado, estudiado, con educación, con maestrías y todo, y esperando la voluntad de Dios, y vienen un montón de trabajos, pero él dice, yo no voy a tomar nada hasta que yo sepa la voluntad de Dios. Y pasan otra vez semanas, meses, la mujer tiene que regresar a trabajar porque él no hace toma de decisión, pasa años y todavía él en casa, levantándose tarde, haciendo más o menos algo, y la mujer trabajando. Mire, hermano, la voluntad de Dios no se espera una confirmación. Estoy esperando una confirmación, dice este tipo de mentalidad. Pues mire, se va a morir de hambre esperando una confirmación. Se va a morir y no está haciendo el papel que Dios desea para el líder en casa, de ser el líder, de marcar el patrón, de proveer para su familia, de ser responsable, porque supuestamente necesita confirmación.
Mire, la voluntad de Dios se vive por medio de nuestras acciones. Muchas veces, mire, miramos la voluntad de Dios y le voy a dar una descripción. Tenemos lamentablemente la manera de ver la voluntad de Dios como un semáforo de tráfico. Que miramos el semáforo, ahí estamos en la luz y es como que estamos rojos y hay que esperar la voluntad de Dios y no me voy a mover hasta que me dé luz verde. Y la luz verde, por favor, y vamos, ¿verdad? Ahora sí, otra vez, parar y esperar y buscar y hacer. No. ¿Sabe? Hay que cambiar nuestra mentalidad. La voluntad de Dios es más bien como un río cristalino, oiga, que ya está fluyendo. Ya la conocemos, ya sabemos los principios, ya sabemos lo que Dios desea y esta voluntad de Dios nos llama a tirarnos adentro, a nadar en la voluntad de Dios, al destino que Dios desea. Mire, y cómo entramos a nadar conociendo su palabra, bebiendo de la agua viva que nos da la habilidad de nadar en este río que ya tiene su corriente, ya está fluyendo, pero nos invite a navegar y nadar en este río. ¿Y sabe? No sabemos dónde va a llevarnos el río, pero la certeza que tenemos es que estamos nadando adentro del río, que es Cristo Jesús, que es su palabra, que es su deseo, que es su voluntad para nosotros. No sabemos dónde nos va a llevar. No sabemos las curvas de este río, pero podemos estar firmes que estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Las cosas que Dios le agrada, podemos tener la certeza. Amigo, hermano, mire, cuando nosotros nos sometemos y vivimos la voluntad de Dios, vamos a descubrir lo mejor. Cuando estamos nadando en ese río es lo mejor porque tenemos a un Padre bueno y perfecto que sabe dónde va ese río para nuestras vidas. Y confiamos, nadamos en Él. Y mire, lo mejor muchas veces nos va a pasar por esto. El río muchas veces se va a caer de 50 metros con una catarata. No lo sabemos. Va a ser difícil. Va a ser difícil caminar en esta voluntad. Nos va a llevar por lugares que jamás nos imaginamos, por razones que solo Él conoce. Pero sabe, el orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una oración de dependencia. Es una, otra vez, sumisión a Él. Él no le va a dar, no le va a decir lo que viene mañana. Dice, confía en mí, obedéceme, camina conmigo y yo te voy a mostrar todo lo que tengo preparado para ti, pero confía y camina. Miramos este principio en las Escrituras. Nadie se queda parado con los brazos cruzados. Todos los fieles, los grandes, las personas imperfectas dicen, yo voy a crecer contigo y te voy a confiar y voy a caminar en obediencia a lo que tú tienes para mí. Y caminan y ven la mano de Dios obrar. Y de nosotros no sabemos, pero requiere dependencia. ¿Sabe? Requiere que nuestro reino y nuestra voluntad desaparezca y que su reino, su voluntad sea glorificada en nuestras vidas, pase lo que pase. El gran ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios la encontramos en Cristo Jesús. Jesús, sabiendo muy bien lo que iba a suceder en su vida, Él dice, Señor, quita esta copa de mí. Sí, por favor, en oración dice Él, Dios, quita, remueve esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Mire, la voluntad de Dios llevó a Jesús a una cruz por usted y por mí.
La voluntad de Dios para la vida de Jesús fue difícil, le costó su vida, pero el resultado fue el más glorioso, el mejor en toda la historia de este universo, en todos los universos, que es la salvación de un sinnúmero de personas por medio de este Cristo Jesús, este Cristo de la gloria por nosotros. Lo mismo será para nosotros, amigo. El hacer su voluntad, mire, no será fácil, requiere rendir, pero ojalá que podamos confiar en Él. De decir, Señor, yo no entiendo dónde me lleva este río de verdad que yo estoy navegando, quiero caminar contigo, estoy nadando contigo, pero confío que tú eres bueno, que tú eres soberano, que tú estás conmigo. El gran predicador llamado John Wesley hizo una oración en uno de sus sermones y fue guardada esta oración. Es una oración de sumisión a la voluntad de Dios, y él dijo esta oración en una prédica en una iglesia en 1781. Y dice así esta oración, que espero en Dios que sea nuestra oración el día de hoy. Dice así: Señor, ya no soy mío, sino tuyo. Úsame para lo que tú quieras. Compárame con quien tú quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o déjame de lado por ti. Exaltado por ti o humillado por ti. Déjame ser lleno, déjame estar vacío. Déjame tener todas las cosas. Déjame no tener nada. Yo libremente y de corazón rindo todas las cosas a tu voluntad y disposición. Y ahora, oh glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo, que así sea. Y que el pacto que he hecho aquí en la tierra sea ratificado en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy sometido a ti, que se haga tu voluntad en mi corazón y no la mía. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.